Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Acá en este video quería hablar sobre los aspectos en astrología. ¿Qué es un aspecto astrológico? ¿Qué es un aspecto planetario? Y el aspecto se refiere a una relación angular entre un astro y otro. ¿Sí? Por ejemplo, Sol con Saturno, la Luna con Urano, con Júpiter. Esta relación angular dentro de la carta natal, que la vemos eh, como dibujo, como un círculo, ¿no es cierto? Esto tiene 360 grados y eso puede ser dividido en varias porciones, como una torta. Y cada una de estas porciones, según en cuánto estoy cortando la torta, es lo que me va a dar el aspecto planetario. Cada aspecto tiene ya de por sí un significado. Y ese significado no solamente en términos de si es bueno, si es malo, si trae cosas buenas o malas a la vida, si representa conflicto o no, sino que también en forma intrínseca el aspecto tiene una simbología que va a orientar a la relación entre esos dos planetas en el sentido que marca el significado del aspecto. Los aspectos los podemos dividir en aspectos mayores, que son los que frecuentemente más se usan, y los aspectos menores, que normalmente no se los ve dentro de una carta natal. Los programas de astrología en internet o incluso los que estudian astrología no suelen incluir aspectos menores en el gráfico y en la lectura, en la interpretación porque se los considera que no tienen mucha influencia. Eh, por supuesto, y como para no perder la línea, no estoy de acuerdo en eso, porque hay aspectos menores que son tremendamente importantes en la interpretación de la carta natal que modifican y condicionan mucho el sentido de la lectura. Y yo que me dedico a la astrología kármica, uso mucho los aspectos menores porque cada aspecto menor está ligado a un karma particular. Los que han visto los videos, 3 videos, 4 videos que subí sobre astrología kármica, ahí explico estos aspectos desde el enfoque kármico, ¿no? Que es lo que representa de alguna manera ese aspecto desde el enfoque kármico. Pero vamos a los aspectos mayores, entonces, que resultan justamente de dividir el círculo por 1, por 6, por 4, por 3 y por 2. Y esto nos va a estar dando justamente un valor en grados, que es lo que representa el aspecto en sí, ¿no? Entonces, la división por 1 siempre va a arrojar 1. Y esto es la conjunción, ¿sí? En donde dos astros, dos planetas, están uno al lado del otro, uno pegado al otro. Ahora, la conjunción puede ser que estén realmente pegados, lo que en astrología se considera como un aspecto partil, que significa exacto, en cualquier aspecto. Cuanto más cerrado es, cuanto más exacto al número de la división es, entonces es un aspecto partil. Y cuando no están tan pegados, pero están todavía dentro de lo que se conoce como orbe de influencia, entonces ahí decimos que el aspecto es platil, que significa ancho, abierto, ¿no? Mientras que partil es exacto. Entonces, este tema de los planetas, si están muy cerca o muy lejos uno del otro en el sentido de la conjunción, entonces vamos a estar viendo si esa conjunción de qué naturaleza es. Cada aspecto tiene dos naturalezas, ¿no? O sea, la conjunción, la cuadratura, el trígono, la oposición, cada uno tiene dos manifestaciones. El sentido del aspecto es igual, pero la forma en que se manifiesta o se expresa puede variar. Y esto tiene que ver con la velocidad de los planetas. Entonces, los planetas
más cercanos al Sol van a ser planetas más veloces, más rápidos, porque su órbita es menor. Y los planetas más alejados al Sol van a ir incrementando los años de su órbita hasta llegar a Plutón con 245, creo, años en dar toda una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces, por ejemplo, la Luna, que es nuestro satélite, en astrología lo llamamos planeta o luminaria, al tener una velocidad tan rápida de dar toda una vuelta alrededor de la Tierra a partir de los 29 días, entonces es el que más aspectos va a estar haciendo dentro de la carta natal, porque uno nace, levanta una carta y parece una fotografía instantánea. Sin embargo, cada planeta tiene su movimiento que continúa luego de la fecha y hora específica en que uno ha levantado la carta natal, y esos aspectos, esos planetas van a seguir moviéndose y formando nuevos aspectos con todos los planetas de la carta natal original, ¿no? Y esto es lo que llamamos tránsito planetario, un planeta que transita sobre otro planeta dentro de la carta. Pero cuando vemos la carta en el modo de una instantánea, de una foto, ahí tenemos un montón de aspectos de cómo estaba la relación entre un planeta y otro, o varios planetas dentro de la carta natal. Y esto es lo que estudiamos dentro de la interpretación o para hacer algún pronóstico. Por eso los aspectos son importantes, porque entendiendo el aspecto podemos saber qué puede dar como resultado un pronóstico a la hora de, por ejemplo, leer tránsitos planetarios, o incluso en otras técnicas predictivas como los atasires, las direcciones, las progresiones secundarias. Cada uno de estos aspectos nos va a estar hablando de qué situación va a estar trayendo dentro de la vida. Recordamos que la carta natal es una promesa, y esa promesa es un potencial que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la vida física y material de la persona o de la entidad que fuere, y entonces tenemos que entender qué es realmente o qué significa un aspecto. Entonces tenemos los aspectos mayores, repitiendo, que son la conjunción, el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición. Y luego en el otro hemiciclo tenemos otra vez los mismos aspectos, como vemos en el dibujo, pero en forma decreciente. Y esta es la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Por un lado hablaba de la velocidad, que esto es lo que nos va a estar dando si el aspecto es aplicativo o separativo. Es decir, el planeta rápido se acerca al planeta lento, o el planeta rápido se separa del planeta lento. Entonces, cuando un aspecto es aplicativo, es decir, que aplica hacia otro, se acerca hacia otro, significa que es un aspecto que está en formación. Entonces, cuando en una carta natal tenemos a un aspecto aplicativo, significa de que todavía eso no se ha decidido, no se ha manifestado, no se ha vivido, y es algo que requiere un mayor esfuerzo, porque es algo que se va a resolver, que se va a decidir. Ahora, si el aspecto es separativo, quiere decir que ya sucedió el aspecto en sí, y está en una fase de integración, ¿sí? Significa de que la luz que recibe el planeta rápido va, una vez que es separativo, comienza un periodo de incremento de la luz. No lo vemos en el caso de la luz de la luna respecto del sol. La luna no tiene luz propia, refleja la del sol, y lo mismo podemos interpretar con los planetas. Entonces la luna nueva es la semilla, ¿no? La conjunción es siempre la semilla, el inicio de un ciclo, porque toda la carta natal, lo que nos está mostrando con los aspectos y cómo caen ubicados los planetas, es justamente en qué fase de desarrollo
se encuentra la relación entre un planeta y otro. Está en el comienzo del desarrollo, está en la madurez, ya superó la madurez, está en el periodo de integración, el aspecto es subjetivo, es objetivo. Todo esto es lo que nos está hablando el tema de los aspectos y la relación que hay entre los planetas. Por eso, si un planeta rápido ya sobrepasó al planeta lento en su órbita, eso lo vemos congelado en la carta natal, entonces significa de que eso, que ya el planeta rápido es como que se interiorizó del significado del planeta lento y lo va a ir desarrollando desde su perspectiva, ¿no? Sean Mercurio, Venus o el planeta que fuere, hasta lograr el máximo desarrollo de ese principio, que el máximo desarrollo siempre lo tenemos en la oposición, que es por ejemplo en el caso de la luna llena, donde la luna y el sol están opuestos, entonces la luna se llena de la luz del sol, está completamente iluminada por el sol. Y esto genera justamente un conflicto porque la luna puede llegar a creer que la luz le pertenece, que es propia. Pero después, en el movimiento orbital, la luna comienza a decrecer, entonces tiene que aceptar que su luz no es propia, no le pertenece, fue prestada y tiene que ir entregando la luz en ese periodo decreciente por parte de la luna. Y lo mismo lo vemos interpretado en el sentido de los aspectos planetarios, donde el planeta rápido es el que recibe la luz del planeta lento, ¿no? Por ejemplificarlo metafóricamente de esta manera. Pero los planetas tienen luz de acuerdo a la cercanía con el Sol, que es el astro, es el único que tiene luz propia. Los planetas no tienen luz propia, siempre están reflejando la luz solar. Entonces, de acuerdo a cómo se ubica el planeta respecto del Sol, es que va a tener mayor o menor luz, que por supuesto a simple vista no lo vemos en el cielo a Mercurio, Venus, Marte, con mayor o menor luminosidad por la distancia que hay. Pero lo podemos ver en función de la Luna, porque estos aspectos planetarios siempre están vistos parados desde la Tierra. Entonces, visto desde la Tierra, que es una posición aparente, nos vamos a dar cuenta de mayor o menor luz. Y esta mayor o menor luz es lo que nos va a dar, en aspectos astrológicos, lo que conocemos como el orbe planetario. Entonces, ¿qué es el orbe planetario? El orbe planetario no es más ni menos que la distancia a partir de la cual entre dos planetas el aspecto es efectivo. ¿Sí? Es como la luz de una vela. Si podemos considerar el aspecto como la llama de una vela, cuanto más cerca estoy de la llama, más calor siento. Cuanto más lejos estoy de la llama, el calor es más suave, es más tibio. Y esto lo vemos en los que se conoce como orbe de influencia, orbe por órbita, ¿verdad? Es decir, cuántos grados entre un planeta y otro es la influencia que poseen. Entonces, cuando el planeta tiene mayor cantidad de luz, como la Luna o como el Sol, que son las dos luminarias, son los planetas con mayor luz en el cielo, entonces esto significa que el aspecto es más, puede afectar con mayor intensidad a otros planetas. Por eso el Sol y la Luna son los planetas que tienen un orbe más grande, normalmente dado hasta 10 grados, algunos autores 12 grados, significa que si yo tengo al Sol a 0 grados de Aries y la Luna a 10 grados de Aries, voy a decir que el Sol y la Luna están en conjunción. Es decir, que de 10 grados para abajo, 9, 8, 7, 6, va a estar en conjunción este aspecto planetario. Ahora, si voy a considerar otros planetas, como el caso de Mercurio, Venus, Marte, que son planetas personales, en ese caso, que se encuentran muy cerca del Sol también,
entonces ahí sí puedo interpretar que el orbe puede ser un poco menor, pero mayor a los otros planetas. Entonces en estos planetas le podemos dar un orbe de 6 grados, 7 grados en algunos casos, como influencia para decir que el aspecto existe. ¿Sí? Pero volvemos al ejemplo de la vela. Cuanto más estrecho es el orbe, es la distancia entre uno y otro, respecto del aspecto que están formando, entonces más pura es la manera en que se manifiesta eso en la vida de la persona dentro de sus características. Y bueno, después si lo vamos a estar viendo en términos de tránsitos planetarios, ¿no? Como esta gran conjunción que ocurrió en enero de este año 2020 entre Saturno, Júpiter y Plutón, bueno, más fuerte es el impacto. También vamos a ver que los planetas como Júpiter, que tiene una gran luz, ¿no? Por su masa, que es muy grande, es un planeta enorme prácticamente, como una especie de sol fallido, entonces Júpiter y Saturno son dos planetas que también por su tamaño los vamos a considerar con un orbe que puede llegar hasta los 5 o 6 grados en ambas direcciones de donde está puesto el planeta. Entonces, si el planeta está en 5 grados de un signo, bueno, va a tener influencia hasta los 0 grados y hasta los 10 grados, en caso de que consideramos que tienen este orbe, esta luz de 5 grados de orbe. Se le puede dar hasta 6, hasta 7, eso depende del autor. A mí personalmente me gusta trabajar con orbes más cerrados, más estrechos, porque son mucho más puros. Considero también que hay una influencia más allá, pero depende de la sensibilidad también que la persona pueda llegar a tener para detectar el aspecto, cómo lo siente, cómo lo vive en su vida, porque a lo mejor sí se manifiesta, pero no es muy consciente porque el orbe es muy amplio, entonces no es tan notorio en la vida de la persona, que esto es lo que estamos analizando cuando vemos aspectos. Entonces, decía que los aspectos se originan a partir de la división del círculo por X cantidad de números, ¿no? Podemos tomar los primeros 10 dígitos, ¿no? Del 1 al 10, y eso es lo que le va a estar dando el nombre, que tiene que ver con la teoría de los armónicos, a cada uno de los aspectos. Entonces la conjunción es el 0 grado, ¿no? Dos planetas, uno pegado al lado de otro, uno encima del otro incluso, cuando es partil. En este caso voy a hacer una aclaración acá respecto del planeta, por ejemplo, Mercurio. Cualquier planeta que está pegado al Sol, más aún Mercurio o Venus, por ejemplo, Marte, que son planetas personales, pero en el caso de Mercurio se dice que el planeta está combusto, es decir, prendido fuego, está quemado. ¿Por qué? Por los rayos del Sol, porque los rayos del Sol son muy fuertes, son muy intensos, entonces en el caso de una conjunción combusta, ¿no? Que por ejemplo Sol a 10 grados de Tauro y Mercurio a 11 grados o a 10 grados y medio de Tauro, bueno, ese Mercurio va a estar combusto. Significa que ese planeta se va a estar manifestando muy torpemente, ¿no? Porque va a estar bajo la fuerza del Sol, de este dominio solar, está quemado, y en el caso de Mercurio, que tiene que ver con la expresión, la comunicación o el pensamiento, va a estar dando un pensamiento quemado, ¿no? Esta cuestión de que la persona puede tener en la cabeza dinosaurios y darle mucha vuelta a las cosas sin poder resolver, sin poder definir o decidir con claridad, con objetividad. Hay mucha subjetividad en ese aspecto. Entonces estas son, bueno, sutilezas de la interpretación, pero acá me interesa en este video plantear este tema de los aspectos. Y no lo quiero hacer demasiado largo. Entonces tenemos la conjunción. Ahora, como todo aspecto planetario está marcando en qué fase de un ciclo de desarrollo se encuentra el vínculo entre estas dos personas. Es como cuando uno conoce a alguien y bueno, ¿en qué fase está de esa relación? ¿Esa relación va a prosperar? ¿No va a prosperar? ¿Está en una fase crítica?
ya está completamente integrada, entonces está bárbaro. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Y todo proceso de desarrollo de algo, de la vida en sí misma, así como lo vemos, por ejemplo, en el caso de los arcanos menores del tarot, que bueno, de cada palo va desarrollando y va explicando cómo es el proceso desde el 1 hasta el 10, ¿no? De cómo va este desarrollo del palo propio de la carta. Y está basado en el mismo proceso, está basado exactamente en el mismo principio que tiene que ver con los aspectos planetarios, ¿no es cierto? Donde la conjunción es la semilla, es el origen, pero dos planetas en conjunción están trabajando mancomunadamente, están trabajando en unidad, es un aspecto unísono. Ahora, el problema que pueda llegar a surgir a partir de esto es que si la naturaleza de los planetas en conjunción no es armónica, ahí va a haber un problema, va a haber un conflicto, ¿no? Como por ejemplo, dos planetas maléficos, una conjunción Saturno-Marte, donde Marte es creciente, es expansivo, Marte va al movimiento, al inicio, pero Saturno es un planeta más bien estático, quieto, que se frena. Entonces la conjunción Saturno-Júpiter, perdón, Saturno-Marte, bueno, en caso Saturno-Júpiter también, puede ser muy conflictiva. En este caso hablamos de una conjunción negativa, ¿sí? No porque sea mala, sino que va a requerir mayor esfuerzo, conciencia, trabajo por parte de la persona que la tenga, poder integrar estos principios que están juntos y que no se llevan bien, ¿no? Uno puede imaginarse dos hermanos siameses pegados con el cuerpo, pero que tienen, no sé, formas diferentes de ser, gustos diferentes. Y entonces, bueno, va a haber un conflicto, porque no se pueden separar uno del otro y van a tener que lograr algún tipo de acuerdo para poder funcionar. Entonces, estos planetas, si fueran, por ejemplo, Júpiter y Venus en conjunción, sería una conjunción favorable, positiva, muy buena, porque hablamos de dos planetas benéficos, ¿no? Planetas que son dadores de vida, que son armónicos, que son positivos mayormente en su manifestación, y el hecho de que estén juntos es realmente bueno. Pero se potencian mutuamente en su beneficio. Júpiter, que maximiza y amplía todo lo que toca, va a estar amplificando ese potencial venusino dentro de la vida de la persona. Siempre hay matices que hay que considerar, como el signo en el que se encuentran y otros aspectos de otros planetas que pudieran estar recibiendo. Y existe otro tipo de conjunción que se conoce como conjunción disociativa, pero que es aplicable prácticamente a todos los aspectos, y es cuando los dos planetas están en conjunción, pero en distintos signos. Por ejemplo, Mercurio a 28 grados de Géminis y Venus a 2 grados de Cáncer. Entonces, técnicamente hablando, están en conjunción. Pero esto se llama conjunción disociativa porque están en distintos signos y cada signo tiene un elemento. Entonces tenemos a un Mercurio de aire en Géminis, su propio signo, ¿no? Su regencia, y después tenemos una Venus en Cáncer, que es un signo de agua. Entonces acá va a haber un contraste muy fuerte de una Venus emocional contra un Mercurio absolutamente racional y mental. Entonces, esta conjunción va a representar un conflicto porque cada uno va a tirar para el elemento en el cual se encuentra. Entonces, si no son elementos armónicos, como el caso del agua y del aire, del ejemplo, entonces eso va a ser una conjunción conflictiva para la persona en términos de poder desenredar lo que eso representa. Y por ende, como los planetas tienen sus regencias, gobiernan casas, signos, los signos y las casas gobernadas por estos planetas en cuestión van a estar contagiados de este conflicto original, ¿sí?
Entonces, este sería en el caso de la conjunción. Hay otro aspecto que normalmente se lo conoce también como inconjunción, que estamos hablando del quincuncio. Pero ese es otro aspecto que yo lo vamos a ver. Pero para cerrar esta primera parte, que si no se me hace largo, de este video sobre aspectos, saber que desarrollan justamente un proceso en la vida. Están hablándonos de qué pasa. Si uno cree en la reencarnación y trabaja desde el punto de vista kármico, el hecho de nacer con un aspecto particular entre un planeta y otro significaría que uno ya pasó por los ciclos anteriores, por los aspectos previos al que se encuentra, y que aún le quedan otros por desarrollar. Entonces, si yo nazco, por ejemplo, con un trígono entre el Sol y Júpiter, que es tremendamente positivo, en este trígono, que es un aspecto de 120 grados entre dos astros, entre dos puntos, lo cual me da un triángulo, esto lo vemos acá en el gráfico. Entonces, ¿esto qué hay? Los trígonos se dan normalmente entre signos del mismo elemento, ¿no? Aries con Leo, con Sagitario, ¿no? La terna, están en trígono uno con el otro. Entonces los planetas que se encuentran en trígono comparten elemento, salvo este ejemplo que digo de un aspecto disociativo, porque uno se encuentra sobre el final del signo de otro elemento y no ha entrado todavía. Pero dentro de lo natural, que esté el trígono dentro del mismo elemento, significa que ya pasó por la conjunción, ya pasó por la cuadratura, bueno, previo a eso por el sextil, por la semicuadratura, por la cuadratura. En estos procesos de los ciclos, ¿qué es lo que ya ha sucedido? ¿No? Ya pasó por el quintil, en fin. Y estamos en la etapa del trígono, que es un aspecto realmente positivo, pero vamos a ir desarrollando cada aspecto en los videos sucesivos, o capaz que uno más alcance, vamos a ver, de cómo se manifiesta, cómo se da cada uno de estos. Ahora estamos con el tema de la conjunción, pero quiero cerrar teniendo en claro que existen dos grupos de aspectos. Los aspectos mayores, que son los que se usan frecuentemente, que son la conjunción, la oposición, el sextil, el trígono y la cuadratura. Estos los consideramos entonces como los aspectos mayores, son los más clásicos, los más tradicionales, los que uno más se encuentra cuando levanta una carta natal y sobre la cual se trabaja. Y existen los aspectos menores, así bueno, estamos hablando, ¿no? Un poco siguiendo esta comparación con el tarot, ¿no? Los arcanos mayores, los arcanos menores. En los aspectos vemos lo mismo, aspectos mayores, aspectos menores. Sin embargo, los aspectos menores son tremendamente importantes, muy sutiles en su manifestación, la mayoría de ellos, pero que claramente tienen un impacto en nuestra vida. Y como aspectos menores tenemos el semisextil, la semicuadratura, la sesquicuadratura, el quincuncio o inconjunción que estaba explicando recién, el quintil, el biquintil, el novil, el doble novil, tenemos también el decil, que es otro aspecto, el septil, ¿sí? Que es otro aspecto menor. Hay otros que normalmente no se usan, pero que, bueno, existen también. Pero esos son los aspectos menores más destacados dentro de cada uno y vamos a ir viendo cada uno. ¿Y de dónde nacen estos aspectos mayores y menores? Otra vez, de la división del círculo. Entonces, en la conjunción no hay división, son 0 grados entre uno y otro, ¿no? Con los orbes que estábamos hablando, pero tomando como punto los 0 grados. Después tenemos el semisextil como aspecto menor, que son 30 grados. ¿Sí?
Entonces eso me da la división del círculo en 12, que básicamente es la misma carta natal, ¿no? El círculo dividido en 12 signos o los 12 signos divididos en 12 casas. Eso es el semisextil. Está vinculado al número 12 y su significado. Tenemos después el novil, que es dividir el círculo en 9. De ahí viene el nombre, novil. Nos va a dar segmentos de 40 grados. Después tenemos la semicuadratura, que significa dividir el círculo en 8 partes, ¿no? El número 8 gobierna sobre la semicuadratura, que es un aspecto de 45 grados. 360 dividido 8 me va a dar 45. Siguiendo con esto, tenemos, por ejemplo, esto vamos a ver después, el quintil, que significa dividir el círculo en 5 partes. ¿Sí? Yo eso los voy a dar ordenados porque lo estoy dando un poco enquilombado y para que no se confundan en el próximo video, pero para mencionar de dónde nace el concepto de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Tanto los mayores como los menores. Así que nos vemos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video, de comentar abajo, también de poner algún like ahí si les gustó el video, o un no like si no les gustó, pulgar arriba, pulgar abajo, y vamos a vernos en el próximo video. Muchas gracias.